Gracias. Y bueno, cuando Borja me dirigió esta invitación para estar aquí presente hoy, he pensado cuál sería el tema que podría presentar. Y finalmente he propuesto este tema de la heráldica como instrumento de comunicación intercultural, porque me interesa mucho, por un lado, porque sigo estudiando heráldica hace, bueno, muchos años, y, y uno se aburre un poco cuando estudia el mismo objeto muchos años, y al fin de tantos años es interesante también intentar encontrar otras formas de considerar el mismo objeto. Y es de eso que os voy a hablar hoy. Y comienzo por recordar lo que nos ha enseñado don Faustino Menéndez Pidal. La heráldica es, en su esencia, un código plástico de autorrepresentación o de representación y de comunicación visual. Esa es su naturaleza. Así que cada manifestación plástica tiene sus emisores, sus destinatarios, sus agentes, sus productores, sus observadores y eventualmente sus modificadores o sus destruidores. Y por supuesto, sus comentadores y sus hermeneutas. Y cuando se considera la heráldica desde este punto de vista de fenómeno comunicacional, se puede observar que desde muy temprano la heráldica sirvió como código visual utilizado preferencialmente para representar el otro, cualquier que sea ese otro. Un código que sirve para que su propio utilizador se diferencie cuando lo utiliza como autorrepresentación, pero también un código que sirve al mismo tiempo para fornecer representaciones estereotipadas de todos los que se quieren excluir de determinada comunidad política, religiosa, social, cultural u otra. Y así pues, por su propia capacidad de condensación visual, la heráldica sirvió como instrumento privilegiado de contacto. Este es precisamente el objeto del libro que he coordinado recientemente con Urte Kras y que se presentará públicamente aquí el viernes. Como ha demostrado Michel Pastoureau de forma inigualable, la heráldica imaginaria, es decir, la que se atribuye a personas o instituciones que en realidad no la utilizaron, es un objeto de estudio sumamente interesante. Dentro de esta heráldica imaginaria cabe precisamente la que la sociedad cristiana occidental de la Edad Media aplica a quienes no forman parte de ella, a los cuerpos que les son, por así decirlo, extraños, o a las distintas sociedades, ante todo desde el punto de vista religioso, que la rodean. El enemigo islámico, en primer lugar. Y es muy interesante ver cómo la heráldica se articula con otras formas de iconografía. Aquí tienen, por ejemplo, este bajo relieve representando a Santiago Matamoros y pueden ver perfectamente cómo se utiliza aquí no la heráldica, porque los escudos de los moros no son heráldicos en este caso, pero sí esta representación de los caballeros que van en un determinado sentido, pero que miran al otro. Y es una manifestación iconográfica del desorden, del error y, por supuesto, de la derrota. Y se combinan, por tanto, estos dispositivos iconográficos con los dispositivos heráldicos, propiamente dichos. Y bueno, no me voy a tardar sobre esta heráldica imaginaria atribuida a los musulmanes, pero es interesante ver cómo en las cantigas de Santa María, que reconocéis aquí, claro, los personajes musulmanes son identificados sea por
banderas que podrán haber utilizado en concreto, en realidad, sea por señales heráldicos que mucho más probablemente son inventados, son heráldica imaginaria. Y el confronto con los cristianos es la ocasión para articular este código emblemático con el código iconográfico. Así que el recurso de que habremos hablado, este recurso de los caballeros que van en un sentido y miran en el otro, en el sentido opuesto, aquí se combina también con un pendón que muy probablemente es de heráldica imaginaria, con estas palas que de cierto modo son la idea del desorden y que contrastan con el pendón cristiano debidamente ornado con su figura religiosa de la Virgen, o con la heráldica que se puede ver aquí, por ejemplo, con las calderas. Y esta heráldica imaginaria se transmite por diversos medios, por manuscritos, claro, y forma parte de la idea de que la heráldica es un código universal. Y es por eso que esta misma heráldica imaginaria es aplicada también a la forma de representar el mundo en general. Aquí son las imágenes del libro del conocimiento, o sea, llamémosle un atlas medieval. Y, por supuesto, esta heráldica imaginaria se extiende a personajes bíblicos. Por ejemplo, aquí los reyes magos, Gaspar, Melchior y Baltasar, que tienen esta misma forma de heráldica, con algunas soluciones muy, muy sencillas y muy obvias, como poner la estrella encimera, y otras, bueno, que procuran precisamente representar la diversidad de estos reyes. Y esta heráldica imaginaria se extiende también a los reinos en general, por veces aquí en Marruecos, por ejemplo, con las armerías parlantes, ¿cómo? Hablantes, ¿no? Tres roques para Maroc, o esta puerta abierta para el reino de Portugal. Sin embargo, también existe una emulación heráldica por parte de los cuerpos que no forman parte de esta realidad de la sociedad cristiana. Por ejemplo, los judíos. Y los judíos usan sellos que don Faustino ha estudiado muy bien y que son sellos heráldicos. Así que existe heráldica judía, como existe heráldica islámica en la península ibérica, heráldica efectiva, aquí no heráldica imaginaria, que no se distingue del punto de vista de sus figuras, no se distingue de la heráldica cristiana. Y bueno, esta es una descubierta que he gustado mucho de hacer hace unos años atrás, porque no se conocía la existencia de heráldica judaica en Portugal. Y bueno, las razones, básicamente porque la expulsión de los judíos y después la cuestión toda de los cristianos nuevos ha, por así decir, apagado la existencia de esa heráldica judía anterior a la expulsión de finales del siglo XV. Y he hecho parte de un equipo de investigación sobre los manuscritos iluminados hebraicos portugueses del siglo XV y están llenos de heráldica. No se sabe exactamente qué es esa heráldica, si es heráldica imaginaria o si es para fines decorativos o si es heráldica efectivamente utilizada por las familias o por los individuos judíos que han comendado estos libros. Probablemente son identificativos.
Digo esto porque si existen los sellos, bueno, es natural que en los manuscritos iluminados sea ese mismo tipo de heráldica identificativa. Y aquí estamos hablando de un fenómeno que es claramente un fenómeno de aculturación, o sea, la cultura heráldica cristiana es adoptada por los judíos, como es adoptada por los musulmanes, y este fenómeno es, por tanto, un fenómeno mimético. El caso islámico más conocido en la península es, obviamente, lo de la dinastía naserí de los reyes de Granada, que adoptan este escudo con la banda y con una leyenda coránica. Em, Esta manifestación es también muy curiosa porque es un techo del Palacio de la Ciudadela en Cascais del siglo XIX. Y es, bueno, la moda de los neomoriscos, ¿no? De la arte neomorisca decimonónica. Es más complejo, sin embargo, considerar lo que Laurent nos ha hablado hoy de mañana, si, por ejemplo, existe o no heráldica mameluca en el Egipto. Y bueno, es controverso porque no estaremos nosotros a aplicar un concepto que es nuestro a un código emblemático que existe por sí propio y que tiene sus propias reglas. ¿Por qué podemos hablar de heráldica mameluca? ¿Será legítimo hablar así de heráldica mameluca o debemos decir que es un sistema emblemático que tiene que es parecido con la heráldica europea, cristiana o medieval de esta época, pero que, bueno, tiene también sus puntos de divergencia? Quizás es una visión un poco eurocéntrica, hablarmos de heráldica mameluca. Y bueno, las cosas tienden a fundirse, porque en muchos manuscritos hay por veces alguna dificultad en trazar de forma muy nítida la diferencia entre lo que es heráldica concreta, de heráldica imaginaria y de lo que son aculturaciones heráldicas o proyecciones simples de la mentalidad heráldica occidental. Un segundo punto de mi presentación es la cuestión de la proyección de la heráldica al servicio de los contactos interculturales en el contexto de la expansión ultramarina europea a partir del siglo XV. Y ese es un tema que me interesa mucho porque, por cierto, hay una primera presencia heráldica europea fuera del continente, que es simplemente la utilización de esa heráldica como forma simbólica de apropiación del territorio y de los mares ultramarinos o extraeuropeos. Se ve aquí, por ejemplo, en los tapices de Pastrana, que relatan la conquista por el rey portugués Alfonso V de Arcila, y se ve perfectamente el tapiz que muestra el momento de la victoria portuguesa, tiene como imagen central esta imagen del alférez que hastea el pendón real en la torre principal de la ciudad conquistada. Y en esos mismos tapices, las fuerzas musulmanas son representadas con heráldica imaginaria, como aquí, por ejemplo, esta, bueno, no sé bien cómo clasificarla, una lagosta, quizás, o un escorpión, algo así. De todo modo, un animal feo, ¿sí? Malo, malo, ¿no? Y es muy interesante porque contrasta precisamente con la bandera regia que está encima de la torre principal y que está, claro, correctamente ordenada y que tiene una lectura simbólica
cristiana, claro. Y esta forma de apropiación se transmite también al resto, no solo en las conquistas, sino también en los descubrimientos. Por ejemplo, con inscripciones, aquí la de Diogo Cão en el río Zaire, y con los célebres padrões, los padrones que los navegadores portugueses diseminan por la costa en lugares estratégicos donde pueden ser vistos por todos y que sirven para, literalmente, tomar posesión de esas tierras en nombre del rey y también de la fe cristiana. Y por eso los padrones tienen tantas veces la cruz y las armerías reales. Y esta idea es una idea que es común en toda la expansión, no solo portuguesa, sino europea, y que está muy bien plasmada aquí en este grabado del siglo XVII, en que se ve la fe que transmite la verdad de la doctrina que se refleja en las armerías reales portuguesas, que sirven por tanto de espejo y que, por su vez, dirigen estos mismos rayos de luz y de fe y de sabiduría a una India que personifica América, que los recibe, que se convierte por vía de la heráldica. La heráldica es un medio que permite que esa transmisión se cree. Y bueno, ustedes conocen, claro, el Tratado de Tordesillas, que divide el mundo en dos esferas de influencia, la española y la portuguesa, y hay una disposición de ese tratado que dice precisamente que esta línea, este meridiano, esta línea imaginaria que divide el mundo portugués del mundo español, será demarcado con padrones heráldicos, para que eso sea nítido. Claro que eso nunca se pudo hacer, por razones que son evidentes, pero era así que funcionaba efectivamente la idea de frontera, que es una línea imaginaria con otro cualquiera, y que en realidad se conoce por la justa posición de la heráldica. Estos instrumentos de posesión se repercuten en la propia heráldica portuguesa. Por ejemplo, las armas de los navegadores tienen muchas veces los padrones. Aquí de Nicolau Coelho, que era el piloto de la armada de Vasco da Gama, y que, como ven, tiene las armerías tradicionales de Coelho, este león, pero encuadrado por dos padrones con las quinas reales. Así que es muy nítida son armas nuevas, claro, esta idea de que la realidad ultramarina repercute a través de la heráldica, ¿no? Y miren cómo el ultramar está representado en la punta del escudo, la tierra y el mar. O, por ejemplo, en las armerías de Duarte Coelho, que es un importante capitán donatario, se llamaba así, de Brasil, y que tiene, miren, la cruz, una alusión a la tierra de Santa Cruz, el nombre original de Brasil, con el león de los cuellos, las estrellas del crucero del sur y en el conjunto sus armerías. Él es el fundador de la Nueva Lusitania y sus armerías emulan las armerías reales portuguesas en su disposición, sobre todo con esta bordura. Sin embargo, en la heráldica de la nobleza portuguesa que ha participado en la expansión ultramarina, los motivos ultramarinos se encuentran, por ejemplo, en la selección de cimeras. Esta cimera, que es un guepardo, se encuentra en las principales familias portuguesas que han participado en la expansión ultramarina en el norte de África. Aquí, por ejemplo, en las armerías de don Pedro de Meneses, primer gobernador de Ceuta, o en las armerías de la familia Ataíde. Así que es un elemento que distingue a estas familias por haber participado en la expansión. Es un elemento exógeno que es incorporado como propio. Y lo mismo se puede decir
por ejemplo, de las armerías de la familia Gama. Aquí tienen las armerías originales, las armerías acrecentadas de Vasco da Gama. El rey Don Manuel le concede este escusón con las quinas, pero ven que el timbre es un timbre hablante también, una gama para los Gama, y en mediados del siglo XVI cambian el timbre. Esto es imagen de la sala de los blasones del Palacio de Sintra, y la gama se convierte en un naire con un palo de canela. Así que, bueno, la idea del descubrimiento está mucho más presente en esta cimera de que en la cimera tradicional. Y es necesario decir que bueno, muchas de estas presencias ultramarinas tienen que ver con la guerra y con los enemigos derrotados, los enemigos de la fe, por cierto, ¿no? Los musulmanes. Aquí en las armerías de Boto, las cabezas, o de forma mucho más explícita en las armerías de Diogo Fernández Carvallal, con el moro, bueno, con esa lanza que lo traspasa. Tenemos moros, por tanto, moros derrotados, y tenemos también negros, como en las armerías de Fernán Gómez de Mina, que en efecto es uno de los primeros a explotar el tráfico de esclavos en la costa africana, y que tiene estas armas nuevas, con esas 3 cabezas de negro y miren, adornadas con este oro, que era el segundo elemento más importante del comercio que entonces se practicaba. Mucho menos presente, en contrapartida, es la figura del indio. Aparece mucho en la heráldica española de esta época, pero no en la portuguesa. La excepción aquí está, los vizcondes de Aseca, que tienen, ellos, bueno, practican en larga escala el comercio entre África y Brasil, así que tienen de un lado un régulo africano y de otro un cacique indio. Pero también existe otra forma de comunicación intercultural, que es la creación de armerías destinadas a los sobranos extraeuropeos. El primer caso conocido es esta aquí que extraigo, es el rey Juan II de Portugal, concede estas armerías a Bemuín, rey de Jalofa, y son muy explícitas, ¿no? La cruz, más una vez, y las quinas, la bordura de quinas. Así es lo mismo que se encuentra en los padrones, es el mismo principio. O en las armerías concedidas por Manuel I de Portugal a Alfonso I de Congo, el primer soberano cristianizado de Congo, que, bueno, no los voy a explicar detalladamente, pero ustedes las ven y es muy fácil, muy sencillo de interpretar: las brazos armados, la cruz, las veneras de Santiago y la quina y los ídolos derrubados. Así que todo esto es un lenguaje simbólico muy, muy evidente. Y también, por ejemplo, para el rey Manuel I de las Maldivas, él escribe una carta a Juan III de Portugal, diciendo esto: yo tomé por divisa una cruz con una corona de espinos y las llagas en que espero salvarme. Hágame vos Alteza merced que me mande las armerías que merezcan tan santa divisa, para que de su mano yo las deje a mis hijos, puesto que su madre, que esto no es ateída, no portuguesa, sea de mucha nobleza y hidalguía. Interesante, ¿no? Y bueno, en el caso español, esta relación es mucho más intensa que en el caso portugués. Aquí tienen, por ejemplo, las armerías concedidas a Martín Cortés Moctezuma, el hijo del emperador, que fusionan también las armerías europeas con el águila, que es común, ¿no? Claro, a Carlos V y a Moctezuma. Hablaremos de eso hace un rato. En el caso portugués es muy interesante verificar, por ejemplo, que
cuando la corona portuguesa encuentra sociedades más estructuradas desde el punto de vista social y político, como en India, en Goa, la capital del Estado portugués de India, en Goa, las familias brahmanes que se convierten al cristianismo adoptan nombres cristianos, probablemente de las familias que apadrinan esas conversiones, y al mismo tiempo adoptan esas mismas armerías. Por ejemplo, aquí tienen la familia Monteiro de Pangalín, que utiliza las armerías de la familia portuguesa Monteiro, sin problema ninguno. Y hay algunos casos más singulares, como por ejemplo el caso de Duarte Pacheco Pereira, que es un importante comandante portugués en la India y que obtiene de un régulo local una concesión de armerías, que son estas, que aluden a sus hechos, pero que son obviamente una emulación, más una vez, de las armerías reales portuguesas. Y después viene a Portugal, vuelve a Portugal y pide al rey el reconocimiento de estas armerías concedidas por el soberano asiático. Y el rey le concede y sus descendientes efectivamente utilizan estas armerías. Así que es interesante este juego de conexiones. Bueno, la implantación de la heráldica en este contexto ultramarino no siempre es fácil. Provoca, por veces, resistencias. Resistencias que pasan, por ejemplo, por la simple destrucción. Por ejemplo, hay mucha documentación sobre la destrucción de estos monumentos heráldicos implantados como forma de asegurar y de promover la posesión del espacio ultramarino, ¿no? Destrucciones, simplemente. Hay también fusiones muy interesantes. Por ejemplo, en las armerías de la Ciudad de México hay una concesión del emperador, de Carlos V, que es esta que ven aquí, que, bueno, tiene esta pequeña referencia a la emblemática preexistente, el nopal, pero que a lo largo de los siglos XVI hasta XIX se confronta siempre con la emblemática preexistente, el águila, la serpiente y el nopal posado sobre la piedra, que son, bueno, no se puede decir armerías, pero que es el emblema de la Ciudad de México y del imperio. Y ese emblema es adoptado por las élites locales como forma de valorización de su identidad, no solo social, sino también política. Y estas aculturaciones son muy interesantes también, y tal como en el caso de los mamelucos, uno puede cuestionar, por ejemplo, podemos hablar de heráldica japonesa. Laurent Hablot ha escrito sobre este asunto, así que él podrá responder mejor que yo, pero en realidad yo propongo que debemos tener alguna prudencia en este campo. Es un sistema emblemático que, bueno, se puede comparar con la heráldica europea porque sociedades semejantes, desde el punto de vista de su estructuración sociopolítica, producen códigos que se asemejan, y eso es natural, y se pueden comparar. Pero, más una vez, hablar de heráldica japonesa es, bueno, asumir una posición tal vez acrítica y demasiado eurocéntrica. Sin embargo, es interesante plantear la cuestión de que no sabemos si existió en el siglo XVI una influencia de la heráldica europea sobre estos emblemas, los mon japoneses. Sabemos sí que las autoridades portuguesas en Goa conocían estos emblemas japoneses y eran capaces de los reproducir. Aquí tenemos una carta dirigida por el vicerrey Don Duarte de Menezes al shogun, que tiene aquí la heráldica no me acuerdo el nombre del shogun, creo que lo tengo aquí. Sí,
Toyotomi Hideyoshi. Así que el vicerrey portugués conocía perfectamente la heráldica del shogun y la empleaba en esta misiva de aparato. Para terminar, es interesante también estudiar estas relaciones interculturales heráldicas desde un punto de vista postcolonial. Y, en primer lugar, por las relaciones, por los movimientos independentistas. Por ejemplo, los movimientos norteamericanos han creado un conjunto de símbolos que han sido bastante eficaces en la lucha contra los ingleses. Aquí la serpiente que despedazada no vale nada, pero que unida puede combatir eficazmente, o escogiendo el águila, pero no el águila heráldico, sino una águila copiada de los modelos de la antigüedad romana, que es un modelo, claro, bueno, de la República, y creando símbolos heráldicos que son muy interesantes, que no rompen completamente con la tradición europea. Por ejemplo, es importante considerar que los colores de la bandera americana son los colores de la bandera británica, son los mismos. Y eso es una forma de continuidad. Pero haciendo la relación con la comunicación de Stefan de esta mañana, miren cómo, fíjense la bandera americana y ahora vean las armerías de la familia Washington, ¿no? Así que las armerías preexistentes de la familia Washington sirven de modelo gráfico. Claro que no es una cuestión simbólica, simplemente de grafismo, ¿no? Pero es interesante comprender que estas nuevas creaciones parten de modelos preexistentes y que, aunque sea un proceso de independencia, ese proceso no establece una ruptura completa con lo que preexiste. Y eso se puede verificar también en el caso portugués de forma muy intensa. Cuando el rey y la corte se establecen en Río de Janeiro y que en 1816 el rey Juan VI crea una nueva unidad política, el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarves, y en la misma ocasión crea las armerías del Reino de Brasil, aquí, y las armerías del Reino Unido, diciendo que aquí son las armerías del Reino de Portugal, las quinas, la bordura de castillos del Reino de Algarve y el Reino de Brasil, que es lo que sustenta la monarquía portuguesa, y la corona que significa el Reino Unido. Y esta heráldica ha sido efectivamente utilizada e incluso ha servido para la creación de las insignias regias portuguesas utilizadas para la aclamación de Juan VI en Río de Janeiro en 1818. Aquí el espectacular manto regio que se puede hoy observar en el Museo del Palacio del Tesoro Real en Lisboa, con los tres símbolos en el manto, ¿no? Las quinas, los castillos y las esferas. Y aquí una alegoría a Juan VI. Miren cómo la corona es sustentada por los tres reinos, representados por tres alegorías: el caballero cristiano medieval con las armas de Portugal, el cacique indio con las armas de Brasil, solo la esfera, y no se ve muy bien porque, bueno, no es tan interesante, el moro atrás. Sin embargo, los movimientos independentistas han por veces creado emblemas que intentan romper completamente. La revolución, la insurrección pernambucana de 1817, por ejemplo, crea esta bandera que, bueno, es una bandera que no tiene nada que ver con las armerías portuguesas, con la heráldica portuguesa.
Pero cuando el Brasil se torna efectivamente independiente en 1822, ahí sí, y también porque es el príncipe Don Pedro, heredero de la corona portuguesa, que declara esa independencia, em, las nuevas armerías, aquí la aclamación de Don Pedro, aquí su coronación, en Río también, como su padre, las armerías son armerías que no me voy no voy a hablar mucho de ellas, pero son armerías que establecen una profunda relación con la heráldica preexistente portuguesa. Y son muy utilizadas durante todo el imperio de Brasil, incluso con un manto que recuerda al de Juan VI, pero aquí adaptado a los colores y los emblemas brasileños. En la América Española, la realidad es un poco distinta. El principio de ruptura es mucho más intenso que en la América portuguesa. Y retomando el caso de México, se puede observar que los movimientos independentistas crean una imagética que recupera esta emblemática primordial méxica o azteca. Así, el águila, serpiente y el nopal sobre la piedra sirve para crear esta idea o para apoyar esta idea de que la independencia mexicana no es la creación de un Estado nuevo, sino que la restauración de un imperio antiguo. Y eso se puede ver perfectamente también en la bandera, donde esta heráldica está incorporada y que tiene lecturas simbólicas difundidas en la época que la explican precisamente de esa manera y que después en el siglo XIX, sobre todo cuando Maximiliano de Habsburgo asume el trono mexicano, se funden también con la propia tradición de los Habsburgo. Aquí las armerías imperiales mexicanas con los glifos de los Habsburgo. En otro contexto de América Española, la emblemática y la heráldica independentista es claramente una heráldica de ruptura, así como es el discurso que explica estas independencias no como una restauración de algo que ya existía, sino como verdaderamente, asumidamente, algo nuevo. Por ejemplo, en la Gran Colombia, en todas las independencias de Bolívar, hay esta idea de colores que son propios a esas independencias y que sirven para contraponer a los colores españoles. Y aquí esta iconografía es muy clara en este sentido, así como son las banderas creadas cuando se desmiembra la Gran Colombia. Y esta nueva emblemática se basea en emblemas puramente revolucionarios y que por veces también van a buscar elementos nativos. Por ejemplo, en las armerías de Chile se ve perfectamente, son los colores de la revolución, sea francesa, sea americana, son los emblemas de esas mismas revoluciones, pero templadas con la presencia de animales de la fauna local. Bueno, voy a pasar un poco más deprisa sobre esto, si no, no tenemos tiempo. Para terminar. Y en el siglo XX, estas formas de fusión heráldica postcolonial asumen características singulares. Una de ellas, por ejemplo, es el movimiento armorial creado en Brasil en los años 1970 por un autor, Ariano Suassuna, que escribe, publica romances de caballería, pero ubicados en el Brasil del siglo XX, y crea todo una heráldica imaginaria. Voy a pasar rápidamente. Todos los personajes de sus romances tienen heráldica y es fácil explicarla, pero no es una heráldica meramente o simplemente simbólica, sino que la idea de Suassuna es que para crear
una identidad brasileña volvida hacia el futuro, es necesario mirar al pasado, comprenderlo, asumir que Brasil es una fusión de culturas y el medio para comprender eso es la heráldica. La heráldica en todas sus expresiones, sean visuales o no. Por ejemplo, él defendió esta idea de la existencia de una música heráldica y creó incluso una orquesta armorial, un quinteto armorial, intentando fundir estas tradiciones todas, teniendo como punto central la cuestión heráldica. Así que es como en su romance principal, el romance de la Piedra del Reino, todos los personajes solo se comprenden a ellos mismos y solo se revelan capaces de mirar hacia el futuro cuando consiguen explicar su propia heráldica. Así que hay una especie de heráldica ontológica. Y para culminar, bueno, hay formas de heráldica que son comunes hoy y que nosotros no las valorizamos. Por ejemplo, formas identitarias, heráldica y fútbol, por ejemplo. En Portugal, los 3 principales clubes de fútbol, cito simplemente por el orden en que aparecen, Porto, Benfica y Sporting, si vamos a ver, utilizan precisamente los 3 principales animales de la heráldica medieval, el dragón, el águila y el león, y los 3 principales colores, el azul, el rojo y el verde. Y bueno, hay un poco es un poco por veces depreciativa nuestra mirada hacia la heráldica del fútbol, pero es muy interesante comprenderla como agente también intercultural. El éxodo rural del siglo XIX está en la base de la creación del fútbol como lo conocemos hoy, como un deporte de masa y en una ciudad industrial. Y esas camadas populares que pierden sus referencias de origen, se crean nuevas referencias y el deporte, y sobre todo el fútbol, es importantísimo en este sentido. La unión dentro de un club es proporcionada por los emblemas visuales que la transmiten, y esos emblemas son heráldicos. Muchas gracias.